Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando esta clase. Hay varias cosas interesantes que vamos a ver hoy. Voy a compartir mi pantalla, ya está grabándose todo. Y como podrán ver, ya agregué algunas cosas a este informe, entonces las voy a ir explicando para que sepan cómo hacer esos análisis estadísticos. Entonces, ayer lo único que había agregado era este gráfico de dispersión con una línea de tendencia, la puse en rojo, como lo podemos ver aquí. Y ahora, ¿cómo crear, si quiero ver ese análisis con el coeficiente de correlación de Pearson, que es un análisis estadístico de bastante uso, ¿verdad? Bastante extendido? Pues la covarianza en sí, que es el parámetro que ocupamos para después sacar el coeficiente de correlación, no ofrece DAX una función específica para eso. Sin embargo, sí ofrece una función para desviación estándar. Entonces, vamos a sacar, y aquí ya los estoy visualizando en tarjeta, porque los creé en dos medidas, tanto la covarianza primero y luego el coeficiente de correlación. Esto de aquí arriba, pues simplemente son imágenes que yo pegué, no es nada del otro mundo, simplemente me vengo aquí a insertar y primero le puse abajo dos formas aquí, dos rectángulos, y luego inserté las imágenes encima. Entonces, eso no es tan complicado de hacer. De ahí lo demás, pues puse estas dos tarjetas, puse tres segmentaciones de datos, una por país, otra por el promedio de lluvia anual, que es la variable que estamos analizando, y la velocidad del viento. Un mapa con el promedio de lluvia anual por país con un formato condicional, eso ya lo vimos la semana pasada, y una tabla con las variables en cuestión. Entonces, vamos primero lo primero. ¿Cómo saco esta covarianza? Aquí están las fórmulas, ¿cierto? Esta de aquí es la fórmula de covarianza. Básicamente, cada dato menos su promedio, los multiplico de las dos variables, x y y, entre n, que sería el número de datos. O podríamos verlo ya como número de filas en esta tabla, en la columna. Y el coeficiente de correlación de Pearson sigue esta fórmula R cuadrado, que sería la covarianza entre la multiplicación de las desviaciones estándar de los dos conjuntos de datos, de las variables X y Y. Entonces, ¿cómo lo hacemos con una medida? En primer lugar, hice aquí una tabla vacía, solo donde voy a almacenar mis medidas, y utilicé para covarianza la siguiente fórmula, DAX, la siguiente expresión. Es bastante compleja, sin embargo, al mismo tiempo, optimizo recursos de memoria con una expresión así y la hago menos complicada. Hacer la covarianza en DAX es un poco complicado porque primero que todo, miremos qué tenemos que sacar. Por eso les envié ahí esos dos recursos en el grupo de Telegram, donde podían ver esto de para qué sirve var, que es una palabra reservada de Power BI en DAX. Se refiere a una creación de una variable. Eso no lo hemos visto, cómo crear variables en DAX, pero lo vamos a ver. Y también esta función add columns, que lo que hace es agregar columnas a una tabla virtual. Es decir, no es una tabla que yo creo y que pueda ver en mi lista de tablas, sino que es una tabla eh, ahí como interna o implícita. Entonces, voy a ir desglosando. En primer lugar, bueno, centremos nuestra atención en la fórmula de covarianza. ¿Qué tengo que hacer? Cada dato en en DAX. ¿Me escuchan? Creo que se cortó ahorita. Sí se cortó. ¿Qué es lo último que escucharon? Solo dijo de la fórmula, pero de ahí se interrumpió. Ah, bueno. La fórmula, ¿qué tenemos? XY menos X promedio por Y menos Y promedio. Entonces, X promedio y Y promedio, ¿qué son? Son los promedios de las variables. Pónganle que X
Bueno, según el gráfico de dispersión, es la cantidad anual de lluvia y Y es la velocidad promedio del viento. Entonces, X promedio y Y promedio la puedo sacar con una función DAX que se llama average, promedio, y tiene una variación que se llama average X, que sería como un promedio iterativo, va añadiendo para cada fila de columna, bastante parecida a suma de X. Y entonces después a cada fila le tengo que ir restando ese promedio y multiplicándolo por la resta del promedio también de la otra variable. Y eso es una sumatoria. Y eso al final lo divido entre n. N sería como la cantidad de datos. Entonces la cantidad de datos lo puedo sacar con rows, count rows. Hola. Sí, Bueno, no sé por qué se está cortando el internet aquí, pero, o sea, hay cosas que las podemos hacer con una función DAX. Lo malo es que, como es bastante compleja, o sea, tendría que ponerle suma de X de esto, la expresión, y luego dividirla con un divide entre el número de filas. Y luego hacer el coeficiente de correlación, que sería ese valor, covarianza, ya debe estar almacenado en una medida, entre la desviación estándar. Que la desviación estándar, hay una función en DAX, se la puedo enseñar, pero empecemos por la covarianza. Entonces, para covarianza hice lo siguiente. Inicialicé variables con var, esa palabra reservada, y la definición de variables es solamente ponerle var antes, aquí iría el nombre de la variable y luego igual, y hago mi expresión. En este caso mi expresión DAX es downrows. Y algunos se preguntarán por qué todas mis variables empiezan con una guión bajo. Y básicamente eso es una convención en DAX, básicamente para evitar confusiones. ¿Confusiones en qué sentido? Imagínense que yo tenga mi tabla o alguna columna de mi tabla y yo le ponga a una de estas variables el mismo nombre que esa tabla o esa columna. Tengo problemas ahí, incluso puede dar error. No puedo poner el nombre que tenga alguna columna de mis datos o alguna tabla de mis datos. Entonces, por eso los dejo con guión bajo, no afecta en nada el nombre, solo es para evitar un nombre similar en caso que tuviera alguno. Y empiezo con la primera variable. La primera variable le puse conteo y su resultado o su valor es el resultado de la función countRows de mi tabla de indicadores ambientales, que tiene todas estas columnas. Entonces me cuenta todas las filas de eso. Eso sería mi n, según la fórmula de covarianza. Luego le indico una variable promedio 1 y promedio 1 sería el promedio de la variable 1 o la variable X, que sería el promedio anual de lluvia en milímetros. Entonces, para hacerlo utilizo average X. ¿Qué recibe esa función? ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace aquí es calcular la media aritmética de un conjunto de expresiones evaluadas sobre una tabla. Es decir, aquí le puedo poner otras medidas, otras funciones DAX, y hace el promedio de eso, la media aritmética de toda la vida. Entonces aquí le puse para esta tabla, indicadores ambientales, va a ser el promedio del resultado
de esa columna. Promedio anual de lluvia, entonces lo que hace es que toma todos los datos de promedio anual de la lluvia y hace el promedio de esos. Luego hago algo similar con promedio 2, que se refiere a la velocidad promedio del viento, siempre para la tabla de indicadores ambientales, y entonces vaya a ser promedio de todos los datos disponibles en esa columna. Hasta aquí ya lo hemos visto todo eso, no es nuevo, lo único nuevo es esta palabra reservada var, que también les adelanto, cuando nosotros empezamos a utilizar var, tenemos que acompañarla con una sentencia return, que sería como, ¿qué quiero retornar de esa expresión DAX? De esa medida. La medida, recordemos, se llama covarianza. Entonces, yo todas estas variables las defino para después, por medio de return, dar el valor que va a tomar mi medida covarianza. Entonces, hago una nueva variable que se llama tabla intermedia. Y a tabla intermedia utilizo esta función que se llama addColumns, que no la habíamos visto, sin embargo es muy fácil de usar. Lleva como indicadores el nombre de la tabla de la que quiero extraer datos, en este caso indicadores ambientales, y entre comillas va el nombre de una columna. ¿Qué puedo hacer con addColumns? addColumns me añade columnas a una tabla nueva, pero esa tabla no se crea. Quien la viste tabla, ni yo la puedo ver en mis datos. Les conté que es una tabla implícita. Entonces, al ser implícita, no se visualiza. Aquí voy a quitar esto nada más. Solo para ver un poco qué es lo que hace. Miren, retorna una tabla con nuevas columnas especificadas por alguna expresión DAX o por expresiones DAX. Entonces, en este caso, lo que yo le puse fue tabla de indicadores ambientales y la columna de esa tabla, de esa nueva tabla, llamada tabla intermedia, el nombre de la variable, va a ser covarianza. Es texto, nada más esto, es entre comillas. ¿Y qué es lo que vas a añadir a covarianza? Pues le vas a añadir un divide, ya sabemos que es la función de dividir, cuyo numerador va a ser la columna promedio anual lluvia menos el promedio 1, miren mi variable que hago aquí, por indicadores ambientales, la columna velocidad de viento, menos el promedio 2 que yo la defino aquí arriba. Y eso lo vas a dividir, este es el numerador apenas, miren, toda esta expresión de aquí. Es ese equivalente de X menos X promedio por Y menos Y promedio que aparece en la fórmula de covarianza que yo coloqué ahí para referencia. Y eso lo va a dividir entre N, que es el conteo, o el conteo de datos. Aquí lo único que tal vez me pudo haber faltado es que lo dividiera, que para un resultado alternativo me lo tomara como 0. Entonces, con eso defino esta variable. Y ya para terminar, ¿qué es lo que me da el resultado de esa medida llamada covarianza? Tengo que poner return. Y lo que me va a dar es esta expresión, la suma iterativa de lo que es tabla intermedia, una tabla nueva que no podemos ver, con covarianza, que sería la columna covarianza creada aquí, miren. Y ese sería el resultado. Después de ese resultado, un número al final, yo lo puse en la tarjeta, en el objeto visual este de tarjetas. Solamente quiero quitar la expresión para poder verlo. Y me dio esta covarianza negativa. ¿La covarianza puede ser negativa? Sí, sí puede ser negativa. Y lo que me está indicando es que hay una relación proporcionalmente inversa. ¿Cómo lo termino de confirmar? Pues sacando el coeficiente de correlación. Entonces, básicamente lo que hice fue esta fórmula, a través de variables, poder hacerla de esta manera. No sé si tienen alguna duda con esta expresión. Yo sé que se mira grande, un poco
compleja, pero si tienen alguna duda, háganmelo saber. Tenemos más herramientas poderosas, entonces, cualquier fórmula matemática que se me ocurra y que no aparezca aquí en expresiones DAX, yo la podría entonces configurar por medio de variables y hacer los análisis correspondientes en mis informes. Esta ecuación, ingeniero, de covarianza, tal vez sí me las puede compartir por Telegram o por aquí. Sí, está bien. Ahorita se las comparto. Solo que tengan cuidado si la van a copiar, ¿verdad? Y pegar ahí en sus informes, porque obviamente yo aquí estoy usando nombres diferentes. Indicadores ambientales, yo le puse así a esta tabla. Y también los nombres de las columnas. Correcto. Pero sí, podemos enviarla aquí. También bueno, la de coeficiente de correlación también se las podría enviar, pero es más sencilla, entonces no hay problema. Aquí está, tengo esta imagen de covarianza con esta expresión DAX. Entonces, básicamente, esta variable conteo es este n que vemos aquí. Promedio 1 es este x que vemos aquí con barra. Promedio 2 es el y promedio. X es la lluvia promedio y y es la velocidad del viento. La tabla intermedia no la vemos por ningún lado, pero al agregarle yo una columna llamada covarianza que va a tomar los valores de esta división, básicamente aquí con esta variable tabla intermedia lo que me está haciendo es el conteo, o perdón, la operación. Antes de hacer la sumatoria, lo que hace es que hace xi menos x promedio por y menos y promedio entre n. Y luego me retorna la sumatoria de todo eso que hicimos con la columna covarianza. Esa columna covarianza no existe en sí, es esta de aquí, que utilizo en add columns. Aquí vamos a poner, bueno, creo que les mandé ese recurso, add columns, sí se los mandé. Entonces tengo la tabla, el nombre y una expresión sobre la que quiero operar. Es cuestión de y de esta manera entonces podemos también hacer otras fórmulas, las que a ustedes se les ocurran, de hecho. Una herramienta poderosa esto de bar y una tarjeta simple. Y ahora el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es R cuadrado, la covarianza entre las desviaciones estándar de X y Y, o sea, de las dos variables. Aquí está la fórmula como una medida. Desde bien, en este caso yo no usé variables porque no es necesario, es una fórmula un poco sencilla. Lo más complejo aquí era cómo definir la covarianza. Entonces yo lo que hago es que covarianza, mi medida ya creada aquí, la divido promedio anual de lluvia y la velocidad del viento. Entonces vemos que podemos sacar una desviación estándar en DAX. STDEV, Standard Deviation es la función. Y tengo dos, obviamente. Bueno, cuatro. La P, que sería la desviación estándar basada en la población entera. Y S, que sería basada en una muestra. Entonces ahí ya sería mi criterio, si estoy analizando la población o la muestra, para saber cuál de las dos desviaciones estándar utilizar. Entonces aquí yo le puse que era la población entera porque no tengo más
bueno, más indicación, igual son indicadores ambientales, son. Entonces, le saca la desviación estándar a los datos de promedio anual de lluvia y los multiplica por la desviación estándar de la velocidad del viento. Y eso me da un coeficiente de correlación negativo. Es decir, tiene una relación, las dos variables, proporcionalmente inversa. ¿Qué quiero decir? Que entre más aumenta la velocidad del viento, va a ser menos la cantidad promedio anual de lluvia. Eso es lo que me está queriendo decir. Estamos más cerca de -1. Recordemos que este coeficiente puede ir de -1 a 1. Si es 0, pues es que no hay una correlación ahí muy fuerte. Más bien sería un poco más difícil de predecir. Y puse aquí pues la tabla. Puse este mapa. Ya saben cómo configurar mapas con formato condicional y todo. Algo que sí es que, miren, yo cuando le doy alguna de estas burbujas, me aparece el país, el promedio anual de lluvia, que el promedio anual de lluvia, como dice el título aquí, es lo que va a ser el tamaño burbuja. Y le puse también velocidad del viento. Pero ¿cómo hago eso? Para que miren, me visualiza dos variables ambientales, velocidad del viento y promedio anual de lluvia. Entonces yo lo hago colocando velocidad del viento aquí en mi visualización, en información sobre la herramienta. En información sobre la herramienta, yo puedo agregar campos de datos adicionales que los usuarios puedan ver en la información cuando mantengan el puntero sobre esa parte de la visualización, lo que estoy haciendo. El cursor aquí, el cursor allá. Y velocidad. Sí, podría ponerle más incluso. Entonces tenemos eso. ¿Y por qué puse estos segmentadores de datos? Uno es el de los países, lo puse con un estilo menú desplegable. Y estos dos de promedio de lluvia y la velocidad del viento los puse con un estilo entre para que aparezca ese control deslizable. Esto lo hice con una intención. Solo quería recordar también, no sé la versión que tendrán ustedes de Power BI, pero había alguien que me está haciendo ayer que no le permitía cambiar a mosaico la segmentación de datos. Posiblemente estaba utilizando esta que tengo señalada. Este icono de abajo que es segmentación de datos, pero dice entre paréntesis nueva. Esta segmentación de datos como que no deja cambiar el estilo. Si yo se la aplico a este, pues es básicamente un mosaico, por eso el icono se mira ahí como cuadritos. La que tienen que utilizar ustedes es esta, la segmentación de datos antigua, no tiene una indicación que es nueva, y está la par de KPI abajo de mapa Coropleting para que se ubiquen mejor. Básicamente para ver. ¿Me escuchan? Ya se le escucha, maestro. Es que se corta por ratos. Sí, sí, sí se le Se escucha. corta y también se queda pegada a la pantalla, pero sí se le escucha. Sí, bueno. Entonces, ¿por qué puse estos segmentadores? Básicamente porque también podría hacer el análisis correlacional excluyendo datos que tal vez se dispersan mucho. Por ejemplo, vemos aquí en la gráfica, parece que la mayoría están más o menos siguiendo esta línea recta, ¿verdad? Unos arriba, otros abajo, obviamente, pero hay unos que están bastante dispersos, como por ejemplo este de aquí arriba, que corresponde a el territorios franceses del sur y tierras antárticas. Ya me imagino por qué está bien desviado. Sabemos que en la Antártica no llueve, sino que nieva. Y las velocidades del viento son altísimas. Este dato también podríamos incluirlo. Por ejemplo, la isla de Man tiene varios territorios aquí, miren.
Las Islas Malvinas son estas, llamadas Falkland también. Georgia del Sur y Islas Sandwich del Sur, estas casi están pegadas con la Antártida, por eso tal vez que aparece eso. Bastante disperso. Dominica. Bueno, estos de aquí son como están más centralizados. Así a simple vista, ¿verdad? Solo con ver el gráfico. Entonces yo podría venir y en países, bueno, le voy a poner, voy a cambiar el estilo. O no, no le voy a cambiar el estilo. El menú desplegable está bien. Pero lo que voy a hacer es que voy a, bueno, podría seleccionarlo todo, pero no aparece la opción como de seleccionar todas menos algunas. Miren que yo, cuando por ejemplo selecciono un país, Afganistán, me parece que la covarianza es cero, coeficiente de correlación es cero, porque a partir de un dato no puedo estar haciendo ese análisis, tendría que escoger más datos, por ejemplo aquí todos los países. Y vemos que mientras voy seleccionando más, por cierto, para seleccionar varios a la vez, mantengan oprimida la tecla control mientras van dando clic ahí en los países. Obviamente aquí, con esta muestra, que solo estoy seleccionando estos pocos países de aquí, cambia el coeficiente de correlación. Se acerca un poco más a -1. O sea, ahí como varias. Miren, selección. Bueno, se volvió a cortar. Está como intermitente aquel servicio interno. Lo que estaba diciendo, si me escuchan, es que para este país, la segmentación por país, en configuración de la segmentación, me ofrece opciones y selección. Yo en selección voy a darle clic a mostrar opción, seleccionar todo. Los territorios. Si está hablando, ingeniero, no le escuchamos. No, ahorita ya. Les decía que activé la opción seleccionar todo desde la el formato del objeto visual para esta segmentación, con el objetivo de yo venir coeficiente de correlación mejor. ¿Ya se confirma? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, estos territorios de aquí, que ven estos puntos aquí aislados, los quiero quitar de la selección para que no me afecten este valor del coeficiente de correlación. Entonces, era por ejemplo, range southern, tiene que estar aquí, lo voy a quitar. Voy a quitar Isla de Man. Dominica, debería quitarlo también, está muy disperso. Samoa. No lo voy a quitar todo porque no voy a estar aquí todo el día, ¿verdad? Pero por ejemplo las Islas Malvinas. South Georgia también. La Polinesia Francesa.
Cabo Verde, bueno, está un poco disperso, pero un país ahí no es tan... Miren, hasta Sahara Occidental, obviamente. Bueno, lo podríamos dejar así, por decir algo. Hola, otra vez. ¿Me escuchan? Qué frustrante estar así con este internet. No, pero sí se escucha, ingeniero. No, creo que lo último no se ha cortado. Sí, es que a mí me parece por ratos como cuando ustedes tienen en espera una llamada porque se les corta el internet. Así me parece. Entonces, no sé, estoy A Es a lo mí hablando que también. estamos, y, es a y lo no que sé si me estamos Se en la estarán corta U. por escuchando. ratito, pero también se le escucha. Sí, usted está en la U, por ejemplo, Alan. Sí, los que estamos en la U, pues sí, estamos sufriendo eso ahorita. Ni modo. Entonces, vaya, excluí ciertos territorios que están muy dispersos así a simple vista. Entonces, ya vemos que cambia el coeficiente de correlación. También, entonces, por eso incluí estos dos controles deslizantes. Voy a excluir tal vez, bueno, si pongo, por ejemplo, más que el promedio anual de lluvia, podría dejar más centralizado la velocidad del viento. Vemos que varían como de 4,5, 5 a 2. Entonces pongámosle ahí más o menos 2. Miren, cambia el coeficiente. De hecho, aquí más bien lo reducí. Mi interés sería que lo más que se acerque en este caso a -1. Está clara la correlación que sería inversamente proporcional. Pongámosle aquí desde 2, 4,5, a ver qué me da. Entonces podemos hacer ese análisis dinámico en tiempo real de mis datos. ¿Qué puedo concluir de este? Pues ahí con todos los datos, ¿verdad? Aquí voy a seleccionar todo a pesar de la dispersión. Que hay una cierta correlación o una relación entre el promedio anual de lluvias que cae en esos territorios versus la velocidad promedio del viento, que es inversamente proporcional. Es decir, a mayor velocidad del viento, no, mejor dicho, como X es mi cantidad promedio anual de lluvia, a mayor cantidad promedio anual de lluvia, menor velocidad del viento. Eso parecen indicar los datos. Ya lo miré gráficamente y ya lo puedo sustentar con una medida estadística, ¿verdad? Como es el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces también tenemos esa herramienta, así implícita, ¿verdad? En Power BI. Tenemos desviación estándar, pero miren la covarianza, la tuve que sacar la fórmula. Entonces sería poner en práctica cómo definir las variables con bar. No es difícil. Simplemente es como agregarle una subsección o como que estuviéramos creando en como esta medida una función. Bastante parecido, ¿verdad? Lo que uno acostumbra a ver en clases de programación, pero sí, podríamos hacer eso. No sé si tienen alguna duda respecto a esto del análisis correlacional. Sí, con el gráfico que estamos trabajando ahorita, ingeniero, hay manera de filtrar esos datos que estábamos eliminando inicialmente desde la tabla que dice país, en Ujú. lugar de quitar las opciones a mano. No sé si hay alguna opción para filtrar los datos directamente a partir de un rango. Pues solo en el Power Query, pero el problema aquí es que como son datos, son variables,
son, por decirlo así, datos experimentales. Yo hasta que lo grafico y miro el cálculo ese del coeficiente de correlación, veo yo cuál está más disperso y cuál me podría influir más en la dispersión de esos datos respecto a la centralización. Por eso es que lo hice así como manual, quitando las opciones, pero yo viendo la tabla, a menos que, bueno, obviamente le saque la Y tomaría mucho más tiempo. utilizar, entonces de hecho me interesa también ver tal vez la desviación estándar de estos dos. Entonces voy a copiar aquí estos objetos visuales, estas tarjetas. Análisis estadístico, como ya los datos de una encuesta, ¿verdad? Algo así. Entonces me sirven bastante estas tarjetas para dar un resumen de los datos. Entonces aquí voy a crear otras dos medidas. Desviación estándar. Lluvia, le voy a poner. ¿Qué serán estas de abajo? STDX, pues estima la desviación estándar basada en la población entera o la muestra, ¿verdad? Dependiendo, POS. Evaluando una expresión. Que puede ser una expresión. En este caso lo voy a hacer para lluvia, ¿verdad? Promedio de la lluvia. Si no puedo ver los nombres completos, yo puedo extender esto para ver los nombres completos de mis columnas. En este caso, promedio no es lluvia. Y vamos a hacer una similar para la velocidad del viento. Y las vamos a poner en estas tarjetas de aquí. Listo, entonces aquí tenemos también como métrica la desviación estándar de los datos. En este caso, las dos variables que estoy analizando en esta página del informe. Pero sí, o sea, para ver esa, para no estar así, que tengo que estar buscando, digo aquí, este territorio, lo quito la selección para que no me afecte mucho mi coeficiente de correlación y mi covarianza, etcétera. Sí es tedioso así a mano, pero la única otra forma sería tal vez en Power Query, transformando los datos, y que yo tuviera una métrica establecida. Me interesa que analizar territorios donde por ejemplo, qué sé yo, la velocidad del viento no exceda algún valor. No sabría decirles cuál porque no lo sé, pero por poner un ejemplo, entonces lo que podría hacer Jennifer es crear una columna condicional y categorizar entonces de acuerdo a esos parámetros que usted tal vez tenga, dependiendo del contexto, ¿verdad? Ujú. Y ya después entonces en la segmentación de datos lo que tocaría es simplemente con un mosaico o algo así seleccionar ya automáticamente esos territorios que cumplan esas condiciones para excluir los otros que se dispersan mucho de mi análisis correlacional. Eso sería.
Listo. Gracias, gracias. Listo. Entonces vamos a hacer otra página de este informe para tal vez ver otras cosas que también podríamos utilizar estos mismos análisis o ver otra correlación de otra variable. Voy a crear otro mapa. Voy a poner aquí abajo también. Podríamos ver también, aunque no estoy seguro para estos objetos visuales, bueno, para estos datos, mejor dicho. Como podrán ver, hay ciertos objetos visuales que no hemos hecho cálculos con ellos, análisis con ellos, que serían, por ejemplo, este KPI o este elementos influyentes clave, gráfico de cintas o estos medidores, por ejemplo, que también pueden ser bastante útiles. Tal vez porque estos datos no lo ocuparían a menos que yo tuviera las métricas exactas. Como son indicadores ambientales, tengo varios indicadores aquí, por ejemplo, tengo este en vista de tabla. Tengo lo que es cobertura de árboles. En inglés, tree canopy cover, decía esta columna. Yo, bueno, lo traduje así al español. No recuerdo en sí las unidades de esto, a qué se refiere, si es un porcentaje, alguna proporción, pero se refiere como cuánto de la parte superior de los árboles cubre ahí o da sombra o algo así. Entonces, ¿qué tal si yo tuviera los datos en una tabla diferente sobre esa cobertura de árboles? ¿Cuál sería un valor bueno, un valor malo y un valor más o menos para ponerlos en este medidor o en un indicador de KPI? KPI y medidores pues se utilizarían más como en datos de ventas, pienso yo, que se prestan mucho a eso. Sin embargo, podríamos hacer algo interesante. También, bueno, aquí voy a poner otra tabla. Primero vamos a ponerle los países a esta otra tabla en columnas. Y ahora vamos a analizar, por ejemplo, el promedio. Sí, está bien. La relación promedio anual de lluvia. No resumir. Y el promedio de la temperatura anual en Celsius para todos los territorios estos que aparecen en la tabla. Creo que son dos variables interesantes, ¿verdad? Analizar. Y aquí le vamos a añadir otra columna. Puede ser con las banderas de los países. ¿Cómo se haría eso? En primer lugar, necesito una fuente que me dé como las banderas, dónde están los iconos de las banderas, los países. Ocupo una base de datos de URLs. Aquí tengo abierto una, pero no sé cómo vaya a funcionar. Bueno, tengo dos, esta flagpedia.net y Flags API. El problema con Flags API es que no veo una opción que me diga como descargar todas las banderas, sino que una por una y obviamente eso va a ser tedioso. Entonces, en Flagpedia, vamos a ponerlo aquí tal vez. Se lo voy a mandar ese recurso. Entonces, en Flagpedia dice, incluye 254 banderas. Vamos a ver cuántas filas tiene esto. Tiene 188 filas. Bueno, podría utilizarse. Y vamos a ver. Si yo las descargo, a ver si las descargo así, como bitmap o algo así. Ah, me parece. Bueno, ya lo tenía descargado. Yo le doy extraer aquí.
Bueno, aquí están todos. Con un código de país, miren. Solo que esto no es lo que varía. Varía los links, por ejemplo. Por ejemplo, este link de descarga, miren, este sería un link de descarga, la imagen original. Vamos a probar con uno nada más. Quiero ver cómo sale esto para que sepan que también lo podemos hacer. Vamos a introducir datos. URL de países, tocamos. Ya esta columna banderas. Vamos a algunos países, por ejemplo, esta, Argentina, Chile, qué sé yo. Voy a copiar el código de aquí, la URL. Sería un link de descarga directa. Esto es una muestra nada más, porque no voy a ponerme a copiar todo el código de todos los países. Bueno, parece que el código de país es lo único que cambia. Podría poner entonces adivinarlo. CN. Sería China, pienso yo. Veamos China. Qué sé yo, Colombia. Este es el último que voy a copiar. Tal vez sale lo que quiero hacer. Eliminar esta. Le damos cargar. Esta URL país. En fin. Estos son URLs que son links a imágenes con la bandera de los países. Lo que quiero hacer es poner esos links de imágenes aquí y que aparezca la banderita a la par del país. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero, me voy a la columna en cuestión que contiene los links. No tengo el archivo completo, por eso hice eso de introducir datos y copiar algunos links. Y a esa columna donde tengo los links, tendría que venir aquí en herramientas de columna, categoría de datos y clasificarlas. No como país o región, que es todos estos datos geográficos, sino como dirección URL de la imagen. Y luego, aquí ya la puse como dirección URL de imagen. Vamos a ver qué pasa si añado banderas entonces. Ah, no se pueden determinar las relaciones entre los campos. Y básicamente no se pueden relacionar por una cosa bien sencilla. Ustedes miran, bueno, en estos datos no incluía, al parecer, en indicadores ambientales, pero debe y relacionar entonces esta de aquí. Entonces creo que va a quedar otra columna aquí.
Como son pocos datos, podría relacionar aquí. No, no es crear columna, es editar la consulta. Voy a Power Query, agregar columna. Si le doy columna personalizada, vamos a darle duplicar columna y aquí, ¿será que podré editar estos datos? No, tendría que reemplazar los valores. Esto lo voy a reemplazar con Argentina. Otra vez reemplazar los valores. Chile. Canadá. Solamente con 5 filas, entonces vamos a ver. Bueno, se volvió a cortar. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, Sí, se mira. Muy bien, entonces aquí lo que está haciendo es creando a mano, obviamente, eso no es correcto, obviamente, una columna de país para relacionarla con indicadores ambientales a través de esta columna y que me ponga los links de las banderas aquí. Entonces, cerrar y aplicar. Porque obviamente no puedo hacerlo sin una relación. En este caso, miren, ya me lo reconoció aquí, la relación, por el campo país. Bueno, a ver, la relación sí, columna país, ya está detectada automáticamente. Entonces creo que no tendría problema en poner banderas. Y miren, esto es lo que quería lograr. Obviamente hace falta mucho, pero ya es un logro. Miren, Argentina me aparece con la bandera, Canadá con la bandera y estos países también. Esa es otra funcionalidad que podemos agregar a nuestros informes, como para hacerlos más explicativos, ¿verdad? Entre otras cosas. No sé si tienen alguna duda con esto o si le miran la utilidad. De mi parte no, Inge. Los demás, algún aporte que quieran decir o algún comentario. Yo le veo bastante utilidad por el tema de identificación de países o Sí, regiones. correcto. Ujú. Puede ser la identificación ahí de esos lugares. Notar que también tenemos categorizar por solamente URL web. Podría ser tal vez, no necesariamente una imagen, sino tal vez algún enlace correspondiente o un conjunto de enlaces. Pero sí, también es bastante útil entonces. Tal vez consigo uno de esos archivos que solo estén los links, ¿verdad? Para todos los países, en un formato, un archivo de Excel o algo así. Para terminar de llenar las banderas aquí, que lo miremos mejor. Lo único que faltaría aquí sería hacer un análisis exactamente igual que en esta página. Para ver también esa relación interesante que podría ser, como promedio de la temperatura versus el promedio anual de lluvia que cae en cada uno de esos territorios, cómo se relaciona. ¿Será directa la relación? ¿Será inversa? Y vamos a tratar mañana de hacer
porque también es necesario que lo miremos cómo utilizar estos medidores, estos KPIs también, que son otros objetos visuales bastante utilizados como métrica para visualizar nuestros datos. Y si no tienen más preguntas, entonces creo que nos quedaremos por aquí el día de hoy. Muy bien. Listo, ingeniero. Gracias, profesor.